Pues aquí estamos nuevamente los periodistas que viven de noche y habíamos estado ausentes de estos micrófonos por asuntos de agenda. Por Ya culpa saben de que Toña del Valle. este Hay que programa, hablar este claro. podcast es Sí. orgánico. Tiene que ver con agendas para que los tres estemos, porque se nos ha dado la gana de que Sonia del Valle, que soy yo, y Nacho Alvarado y Jorge Torres, los tres, si no estamos los tres, no está este programa. O sea, que es muy raro. Este es un menage à trois. Exacto. Entonces, si no es de tres, no va. Híjole, se escuchó. Bueno, es un sándwich. Es un sándwich de tres. Entonces, bueno, pero qué bueno que ya estamos aquí de regreso. Y tenemos tres temas súper interesantes, pero uno que voy a empezar con ese porque me parece relevante. Relevante por lo que significa, no nada más por la persona, sino por la creación en un grupo de medios que se llama la Organización Editorial Mexicana, de una figura editora que se llama la editora en género para la Organización Editorial Mexicana. ¿Eso qué significa? En este cargo ha sido nombrada la periodista Sara Lovera. Yo me precio de ser ella es como mi maestra de periodismo, o sea, yo le aprendí a ella bastante, pero sin duda tengo que reconocer que ha sido una mujer que los últimos 30, 40 años de su vida, quizá toda su vida, ha impulsado lo que se llama hoy periodismo con perspectiva de género. Es este periodismo que mira a las mujeres, que ve qué les pasa, que nombra a las mujeres. Porque cuando yo la conocí, incluso en los medios de comunicación, había incluso hasta un libro que decía, hacía un ejercicio, era para un taller de periodistas y escritores, que decía, y me acuerdo perfecto del ejercicio que decía, abran los periódicos, ¿no? Y entonces tú abrías los periódicos y veías, y la tallerista preguntaba, ¿y dónde están las mujeres? Y las mujeres no estaban en ningún lado, en los medios de comunicación, ¿no? Estoy hablando de hace 20, 25 años más o menos. Y entonces él decía, es que cualquier persona que viniera a este país así extraterrestre o lo que fuera, ¿no? O a este planeta diría, pues aquí no hay mujeres, ¿no? Siendo que somos la mitad de la población. Bueno. Aparte un medio muy duro, hay que decirlo. O sea, exacto. El medio periodístico realmente es rudo. Rudo, porque ¿no? tienes que competir es con rudo. todo, tienes que... El periodismo es rudo por naturaleza, como diría el clásico. Y los medios, las redacciones se han hecho a lo largo del tiempo en centros a veces hostiles, ¿no? Por la competencia que se da. Entonces, para las mujeres también ha sido toda una hazaña sobresalir en ese contexto. Y mira que hay colegas que a estas alturas, en este momento, son grandes periodistas, sí. ¿no? Pero bueno, es una gran noticia, claro. Y quizá lo más importante no es el nombramiento, porque uno puede decir, bueno, está padre el nombramiento, pero lo que genera en términos editoriales para el conjunto de estos medios de comunicación. La Organización Editorial Mexicana tiene 46 medios de comunicación en todo el país, incluido la prensa, por ejemplo. Y todo el mundo sabemos aquella historia de esta mujer destazada, por el marido o el novio, no me acuerdo, el amante, lo que haya sido, que salió en la portada de ese periódico, y las feministas, las colectivas de mujeres en aquel entonces, esto habrá sido hace como 5 años, más o menos, tomaron el periódico y dijeron, basta. O sea, esto genera más violencia en contra de las mujeres. No está padre que mató, la violó, la golpeóla, ¿no? O sea, que era como estas cabezas o estas formas de representar la violencia contra las mujeres. Sobre todo de manera gráfica. De manera muy gráfica. Y la chava estaba, pues, desmembrada en la cocina de esa casa. Terrible, sí. Y era una fotografía muy fea. Entonces, a partir de eso, Sara Lovera empieza como a conversar con editores, con periodistas de este medio. Son cerca de 1,000 personas que trabajan en esa organización y que todos los días o antes de eso, pues era normal o natural, pues decir, los hombres, es decir, nombrar en masculino el mundo. Entonces ha sido como una transformación del propio medio, de los propios editores y por supuesto de los cabeceros, de los que toman las fotografías, ¿no? Entonces ha sido, me parece que un trabajo interesante y que ahora la hayan nombrado como esta persona que mira el lenguaje, las fotografías, las imágenes que se publican, las noticias que se investigan, ¿no? Pues me parece nada más, pues,
un reconocimiento de su trayectoria, pero me Ahora, parece importante para un país tan diverso como este que no está nada más compuesto por hombres. oye, pero a ¿sabes? ver, ¿qué va a hacer exactamente la figura? ¿De qué se va a encargar? ¿Es hacia adentro Es la hacia labor que adentro, tiene es o hacia es hacia adentro, afuera es como hacia un adentro. ombudsman? No, es hacia No, es adentro. hacia adentro. Es hacia adentro y es esto, revisar Ya. las imágenes, verificar que las imágenes, pues, se dice hoy tengan perspectiva de género, es decir, no, Ujú, ujú. no te jodan a nadie, pero cuando Sí, decimos que a no nadie, revictimicen, no que, revictimicen claro, a las mujeres, pero tampoco a los hombres, o sea, lenguaje tampoco está también. padre el uso, claro, el uso del lenguaje, ¿no? Incluso las investigaciones que se hacen, es decir, tú puedes hacer una investigación, por ejemplo, del ejército. Minutos antes comentábamos sobre el ejército y la existencia o no de generalas en el ejército. Entonces, ¿de dónde haces esta investigación? ¿Sabes? Ujú, ujú. Y quizá sin esta perspectiva de género no se te hubiera ocurrido ¿Y hacer cómo una lo abordas? investigación sobre la existencia o no de generalas dentro del ejército. Y sí, además, tienen las mismas condiciones y no capacidades, sino las mismas condiciones y prestaciones que los generales hombres, ¿no? Entonces, como todas estas maneras distintas de mirar, pues un hecho que podría parecer el generalato, valga la redundancia, del ejército mexicano, ¿desde dónde lo miras? Sí, ¿Sabes? verificar, por ejemplo, si las reglas del juego son las mismas Exacto, para exacto. los O generales hay unas o para específicas las para generales. ellas, ¿sabes? Exacto. Porque al final del día, como decías antes de entrar al aire, solo los generales de división pueden ser secretarios de Estado. De la defensa. De la sí, defensa, sí. ¿no? Entonces, ¿qué tanto están caminando las mujeres dentro del ejército hacia dirigirse Y hacia ser secretarias de en la una defensa? coyuntura, por ejemplo, en donde la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asumirá en unos meses la presidencia de la República, está en el contexto de elegir a un sucesor en la Secretaría de la Defensa. Hay un Exacto. contexto en el que hay 4 generalas, Ujú. pero curiosamente son generalas de brigada. Es decir, para ser secretario de la Defensa se necesita ser general de división. Y las 4 generales, digamos, que hay en la defensa, mujeres, no tienen ese grado. Entonces, es curioso, es interesante, Exacto. pero es también Pero el ha pasado momento. con 2 exsecretarios de defensa que fueron ascendidos justamente para ser designados secretarios Eso de es bien defensa. interesante también. Sí. Exacto. O sea, tiene posibilidades una secretaria, perdón, una general. presidenta electa en este momento de darle una vuelta de tuerca a la historia, no solamente por la asunción de ella como presidenta de la República, sino de, como dice Nacho, ascender de último momento a una mujer general, para que pueda ser secretaria de la Defensa. Eso es bien interesante y es en este contexto, pues, muy apasionante porque Claro. sería óptimo. Y que es desde ahí óptimo. donde se mira A mí me esta gustaría dirección editorial con perspectiva de género. Sí. Es decir, es que impulsas como información o investigación Sí, periodística sí. y desde dónde para provocar una conversación que no está en los medios de comunicación. Me gustaría ver una secretaria de la Defensa, ¿eh? A mí también. Pues podría ser es un contexto en el que digo que ya han habido mujeres en otros países sí, a cargo de los en ministerios Chile, de por defensa. ejemplo. Sí, claro. Chile lo hubo. En España entiendo que también, no sé si necesariamente defensa, pero en cargos que tienen que ver con defensa ha habido también ya mujeres. Pero digo, México está en ese contexto y sería bien interesante. Sí, sin duda. Ahora, con el tema, bueno, celebro la coincidencia de la llegada de Sara Lovera como editora de género en la OEM, que hay que decir que está dirigida la cadena por una mujer, por Marta Ramos. Y es la directora, sí. Sí. Aunque la mera jefa es Paquita. Bueno, entonces. la ex. Paquita. La viuda Paquita de Larrauri. Paquita. Ya. Pensé que Paquita. Paquita nuestra dije, Paquita. No, dije, imagínate que sería ahí. Pero bueno. Una pachanga todo el tiempo. Exactamente. Pero me parece, repito, una coincidencia que hay que celebrar porque no por el hecho de que seas hombre, reportero, editor o mujer, en este caso a cargo de las mismas funciones, se ha seguido un protocolo de cuidado en el manejo periodístico, tanto de la imagen como de las redacciones. Entonces, vamos a ver, son 40 y tantos periódicos.
Y, que son los heraldos y los soles, ¿no? Que sí, existen en pero prácticamente todo el país. Casi cada uno de ellos tiene su réplica en tabloide, entonces ahí va a ser interesante que los tabloides son escandalosos, siempre llevan putas y machos violentos en las portadas. No, pero en este caso las portadas son, digo, yo porque generalmente llegan los PDFs, los periodistas nos llegan algunos PDFs, de pronto sí reviso. Y hubo un rediseño en los periódicos de la UEM que se dio para bien, ¿eh? Digo, excepto la prensa que mantiene su diseño original, los periódicos de la UEM que eran de ¿cómo le llaman? ¿Sábana o cómo le estándar? Que le llaman estos como tipo Reforma, el Universal, los convirtieron en tabloides y es un diseño muy bien hecho, ¿eh? Nada que ver con el tabloide, digamos, europeo escandaloso, exacto. Es un buen diseño. Claro, porque también está dentro de este rediseño un joven, es el nieto de Vázquez Raña, que es el presidente de la organización, o vicepresidente, no sé exactamente cuál es su cargo. Y también creo que eso, creo que el chavo tiene menos de 40 años, y es el que está como en esta nueva ola, ¿no? O respondiendo a los nuevos reclamos sociales, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, me parece interesante, justo, y lo pongo como interesante, es decir, qué es lo que están haciendo los medios un poco como para responder a la demanda social de cosas que antes no habían visto, en un momento en el que la mayoría de las personas no creen en los medios de comunicación, ¿no? De acuerdo con la investigación de Reuters. Sí, para allá iba, ¿qué trascendencia tiene a estas alturas que se ejerza un cargo o que se cree este cargo de editora de género en un momento en el que los periódicos, no solamente en México, en Occidente, son cada vez menos consultados por la gente, ¿no? Sí. Reuters Institute creo que lo establece como en 30 y algo por ciento. 40% de la población mundial evita con frecuencia o a veces las noticias de actualidad. Entonces, es una guerra interesante porque como periodistas, pues estás ya en una confrontación perdida, porque ya la perdimos hace tiempo. Pero tiene 60%. Frente a las redes sociales, a lo que se mueve por las redes sociales. Y luego tenemos otro... Pero también lo que se mueve en las redes sociales no se movería si no hubiera medios. No, pero hay otro bemol. Es cuando como periodista comienzas a crear o a hacer interacción con inteligencia artificial, menos te cree la gente. Menos, claro, porque yo creo que ahí la gente identifica claramente. Y hay una evaluación interesante de esta investigación que creo que aquí el estudio se llama Digital News Report 2024, el informe de noticias digitales 2024. Que aquí se le encarga a una universidad, a la Panamericana, y ellos se centran también en ver o en medir qué tal resulta este experimento de esta conductora Radio Fórmula que crearon con inteligencia artificial, que tiene un nombre que yo no sé. Déjame te digo cómo no, pero fue una... No, pero la miden. La miden el impacto. Pero... Entonces, la gente, 3 de cada 10 dijeron, esas pinches mamadas no las queremos. O sea, menos les creemos a los periodistas, ¿no? Sí, pero... Y es que, a ver, todo lo que se tropicaliza en México, esto lo vemos desde los años 90. Nat, se llama Nat. Sí, que la locutora de inteligencia artificial de Radio Fórmula. Pero terminó siendo una conductora de noticias comerciales, ¿no? Yo lo último que he visto, es decir, nunca... Dice, solo el 37% de los mexicanos se sienten cómodos con esta porque informadora. Digamos que la muestra no es la mejor porque el concepto nunca aterrizó. Es decir, el concepto de una inteligencia artificial con una imagen de una mujer, por ejemplo, dando noticias en un espacio, así sea de 15 minutos, nunca se aterrizó. Siempre fueron como pequeños spots con esta imagen de inteligencia artificial dando noticias, pero en realidad ni siquiera eran noticias. Bueno, pero estamos de acuerdo que fue un experimento... Sí, muy mal hecho, pero sí, fue un experimento interesante. Bueno, no interesante, entonces, realmente nunca fue interesante. Bueno, no interesante. Fue innovador, pero muy mal aplicado. Pues yo diría que fue oportunista, ¿no? Sí. Más que innovador, porque digo, ya hay unos antecedentes en Asia, por ejemplo. Pero bueno, también independientemente de si es de inteligencia artificial, lo de la inteligencia artificial le viene
no le viene bien al ya deteriorado Al periodismo. Percepción de las noticias que se tiene entre la población. Si al ya deteriorado nombre periodístico de periodismo, las noticias no tiene buen nombre, la inteligencia artificial viene a devastarlo. Pues, porque la gente se da cuenta, es un poco lo que están diciendo. Es decir, sí nos damos cuenta que las noticias son fake y no son hechas por personas, son hechas por la inteligencia artificial. Pero bueno, pero ¿de qué medios? Porque hay medios que lo utilizan. Medios escritos, radio y televisión. Aquí no dice exactamente. No particularizan, salvo en el caso de Radio Fórmula. Que es un ejercicio aparte. Porque, por ejemplo, canales de redes sociales. No, estamos hablando de medios convencionales. Pero yo no he visto medios convencionales usando inteligencia artificial para noticias. Sí, pues claro. Es que se redacta. A partir de un programa de inteligencia artificial. Por eso, pero entonces es una redacción que, digamos, es un instrumento que ayuda a redactar. Ajá. Pero el hecho de que sean falsas es lo que me hace un poco se detecta como fake en términos de que no lo hizo un humano. Como que no hay tanta confianza. Es una contradicción. Ya, o sea, es una relación de si lo hace una máquina es falso, aunque no lo sea. Si el medio informativo lo hace o se vale de la inteligencia artificial es para crear. Sí, o sea, es un tema de percepción. Sí, la gente no le gusta. El estudio no dice cómo chingados detecta eso un lector común, pero yo imagino que aquí entra, pues no sé, posiblemente, digo, porque yo no sabría distinguirlo. Exacto, en este momento. Es el punto. Pero yo supongo que hablará de cosas, no sé, visuales. Es que ese es el tema. No tengo la menor idea. ¿En qué se basa la muestra? Porque, por ejemplo, sabemos que inteligencia artificial... Digo, a menos de que se hayan estudiado los textos del conejo. Del conejo Pérez. Saludo al conejo Pérez. Muy buen portero. A ver, el tema de inteligencia artificial, sabemos ahora que muchos medios incluso de referencia lo empezaron a usar desde hace años. Es decir, se apoyaban sus redacciones en el uso de inteligencia artificial. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial tomaba el mando de la información y de la edición, ¿no? Es decir, era un instrumento más para facilitar la investigación y la redacción de noticias. Pero a la hora de transmitírselas al lector, las noticias van empaquetadas de tal forma que hay un reportero o un editor detrás de esa noticia. Entonces, esta muestra no sé de dónde salga. No lo sé, pero esto me lleva a recordar... hace como un mes leí un texto que no sé si ya lo conversamos en la mesa, pero de cómo en Estados Unidos y en Europa está volviendo a resurgir el periodismo literario, el periodismo narrativo, ¿no? Tiene un tercer auge y estaba, digamos, los argumentos del por qué estaban siendo justamente estos, ¿no? Cómo el común de los lectores ya no les interesa como el breaking news, estas cosas de coyuntura, sino que más bien estaban sintonizando con historias con las cuales se pudieran identificar y que hasta hoy la inteligencia artificial no puede suplir porque ya es un tejido de emociones y es un trabajo en campo pues bastante amplio que vuelve a tener o a revalorarse, digamos, entre un público lector que está demandando ese tipo de periodismo, ¿no? Quizá, exacto, un poco lo que decías en este tema del resurgimiento del periodismo narrativo es no solamente saber qué pasó, sino por qué pasó, cómo pasó, ¿sabes? Que le relaten la historia, ¿sabes? Entonces eso no sé si está relacionado con esta encuesta y cómo es que ellos hicieron o identifican las noticias, pero sobre todo están hablando del consumo de noticias, ¿cómo se dicen? Noticias de última hora, ¿no? Sí. Las noticias sí, los breaking del news día, dijéramos. Entonces, llama la atención que la gran mayoría, por ejemplo, de los portales de noticias no son consultados en los portales, sino las personas se enteran de esas noticias a través de las redes sociales, ¿sabes? O de los posts que comparte algún seguidor en redes, pero todo es en redes pero sociales. no van al portal de noticias, No, es decir, no. 7 de cada 10 noticias que tú lees o las personas leen, las leen fuera de los portales noticiosos y solamente
3 de cada 10 se leen en los portales. O sea, tú vas al Universal o al Reforma o al no sé qué a enterarte de qué es lo que publicó ese medio. Dejaste de ir. Dejaste no de hace ir muchos a esos años portales. Ibas ¿no? a los portales. Exactamente. Hoy te vas a Twitter o a Facebook, depende, o a TikTok, donde sea. Personas como yo que no tenemos redes sociales. Yo sigo yendo a las plataformas. Bueno, es que Nachito está out. Ahora, dicho lo anterior, yo me rebautizo en este mismo instante como el tal S. ¿verdad? Voy a ser Nach tal S. Porque voy a ser periodista narrativo. Exacto. Tú muy bien, Nachito. Siempre como Gaitales. Como Gaitales. Exacto. No entendía la referencia. No, ni yo, pero explícanosla, por favor. No, bueno, pues Gaitales es uno de los. No, está padre. Mira, está interesante, está padre. El periodismo narrativo siempre ha sido ha intentado ser la cara bonita del periodismo. Ha seducido a muchos periodistas que han entrado en esta dinámica. Que le han hecho a la mamada. Muchos lo han hecho, muchos lo han hecho muy bien, muchos son una verdadera calamidad. Pero yo creo que el periodismo siempre la sorpresa va a ganarle a la estética de la forma. Es decir, es evidente que un texto bien escrito se va a leer. Es evidente que un autor que escribe muy bien se va a buscar y se va. Pero en términos mediáticos, en términos periodísticos, siempre la información va a reinar. O sea, la noticia va a seguir siendo, es la reina del periodismo. Claro. El reportaje es el rey. Y dentro del reportaje, de ese género, está el periodismo narrativo. Y la gran cuestión es, sin los periódicos, no hay noticias en las redes sociales. No hay. O sea, no. La mayoría los periódicos vistos en su más amplia gama, o sea, de los grandotes, comerciales, hasta el periódico que hace un periodista en lo individual desde su casa, no importa. Es decir, sin las y los periodistas que van, investigan, tienen la curiosidad, preguntan, etcétera. Es decir, con todas estas características, no hay noticias en las redes sociales. Ahora, hay influencers. Sí, que está padre. Pero los influencers de noticias, que también lo reporta este informe, pueden ser mucho más o menos creativos y tienen mucho más o menos audiencia, dependiendo de su nivel de creatividad y de cómo anuncian las cosas, pero requieren necesariamente el que tiene más seguidores según este informe, es uno que da las noticias debajo de la mesa y tiene... ¿Debajo de la mesa? Sí. O sea, no los da encima como los periodistas locutores de las televisoras, ¿no? O sea, y lo hizo precisamente para eso, para ser diferente. Sí, exacto. Bueno, entonces muy simpático, gracioso, tiene muchos seguidores, casi 4, 5, 10 millones, no sé cuántos. Es muy seguido, es uno de los muy mencionados, ahorita les digo el nombre, es uno de los más mencionados en la encuesta en todos los países. Es decir, es un tipo que tiene, y que lo que hace es hablar sobre las noticias que publican los periódicos y los medios de comunicación en general. Él no fue a buscar ninguna noticia, ni se fue al huracán no sé qué, a verificar no sé qué, ni a las inundaciones, no, él está en su casa y desde su casa comenta las noticias. El gran problema es que este tipo de influencers no tienen las herramientas, ya no digamos de un periodista que pasó por la universidad, olvidémonos de esa parte, pero sí de las herramientas que se aprenden en una redacción y de las reglas que se aprenden en una redacción. Estos influencers no las tienen. ¿Y eso qué implica? Pues implica que puede ser muy interesante su discurso, su relato, pero es muy probable que haya sesgo. Es lo más probable que haya sesgo. Seguramente. Siempre hay. En todos lados. Pero se acrecienta cuando se da. Se acrecienta cuando se da. Cuando alguien que no sabe de reglas periodísticas habla de noticias. Aquí yo haría un apunte de autocrítica. Hablando concretamente del país. Del país como ¿México? nación, no el periódico, ¿sí? Pero creo que los últimos 25 años... Mira, nada más les digo el nombre del TikToker que hace las noticias, se llama B2B Sefar. Es un creador de TikTok con 3.1 millones de seguidores. Y es muy famoso y fue uno de los multicitados. Está en TikTok.
Por su estilo único de ofrecer los está en Estados principales Unidos. titulares, no sé dónde está. Es Vitus, V de V chica, C-P-E-H-A-R, C-P-H-A-R. Entonces, él da los titulares del día mientras está acostado en el suelo debajo de su escritorio. Bueno, pues No, yo nunca lo he visto. así las cosas. Pero es Vitus con B, Vitus, Sí. luego la B de Sí, vaca sí. o B, la B. Pues Juárez. hacer checo, por allá me suena. Mm, Pero bueno, el Quizás tema es gringo. que, repito, tenemos unos 25 años en México tratando de generar, desarrollando un tipo de periodismo que cada vez es menos atractivo para la ciudadanía. Y yo me centraría en tres grandes como rubros. Uno, esta onda de hacer un periodismo belicoso, o así furioso, ahí de como, ¿no? Tipo lo que pueden hacer hoy los medios de comunicación para tratar de socavar la imagen y figura de López Obrador, por ejemplo. Ujú. Dos, y creo que aquí hay dos grandes daños. Lo que generó esta onda de abocarse al periodismo narrativo, que creo mucho periodista mentiroso, que terminaban por inventarse historias o forzar circunstancias para que coincidieran con sus tesis informativas. Y tercero, el periodismo de datos, que es la cosa más soporífera, más aburrida y más inútil, sin que se revista de un contexto específico. Entonces, cuando tú tienes esos tres ejercicios, pues evidentemente vas a perder lectores, ¿no? Pues porque sí. ante el morbo, ante el escándalo de una noticia, por ejemplo, de orden criminal, pues digo, si ya hay un montón de personas que con sus videos te están capturando el momento, la gente se va más a eso, ¿no? Si ves que hay cierto periodismo que no te convence, porque muchos de conocidas, que publicaron historias y hasta que ganaron premios, pues luego los andaban desmintiendo en los lugares que supuestamente retrataban porque no era cierto que eran así. O tercero, cuando hay un periodismo de datos que pues hasta uno mismo como editor o como periodista dices tú, puta, ¿qué es esto? Pues el público abierto pues ni repara en eso, ¿no? Recuerdo cuando el que era dueño de Newsweek en español, nos cita, que estábamos editando en ese tiempo la revista, nos cita para decirnos que él quiere que la revista, que el sello Newsweek, se especialice en manejar temas de corrupción, ¿sí? Casi quería hacer una onda monotemática. Y bueno, pues él quería, ya sabes, que se metieran a las ondas de transparencia, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que recuerdo haberle dicho fue, a ver, si tú generas ese tipo de contenidos que además te pueden llevar mucho tiempo y mucho dinero y no terminas por decirle a la persona cómo un hecho de corrupción macro termina afectándole en sus bolsillos o en su vida cotidiana, pues no le va a hacer sentido. O sea, tú puedes decir, pues este se robó $1,000 millones. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Bueno, eso terminó flaqueando ahí ya por otras circunstancias, pero se ha seguido manejando en algunos medios y se sostuvo, sobre todo en este gobierno de López Obrador, y López Obrador les gana la narrativa, que luego también lo menciona este estudio, ¿no? Pero López Obrador les gana la narrativa porque él se abocó justamente a explicar, a dar explicaciones que nadie le pedía, pero él se lo estaba dando a una audiencia que lo sigue y tuvo una eficacia que no ha tenido ningún medio de comunicación que pretendió abordar los mismos temas que él. Entonces, en este proceso donde tenemos que Bueno, no se abocó a explicar, se abocó a mentir. Bueno, no, pues sí. Digamos, utilizó la mentira como un arma política y le funcionó muy bien. No, pero no siempre mentía. No, quizás el 80%. Gonzalo cuando hablaba de historia. Y el 20% decía la verdad. Pero bueno, ¿no? El asunto es que
como medios y como periodistas, Pero además no no hemos puedes sido comparar a López autocríticos. Obrador, me parece, como un medio, sino como un influencer, que es lo que es. Es decir, tiene una Pero categoría estamos hablando de distinta. López Obrador, pero podemos hablar de Marine Le Pen, de Meloni, No, de y esos tienen Macron, de estrategias de Donald Trump. comunicación que no ¿me necesariamente dispensas? tienen que ver ¿Me con dispensas? No, un no. medio de No, comunicación. me Sí, esas son dispensas, estrategias. pero el común denominador de todos y de todas es la descalificación sostenida hacia el periodismo convencional. Eso es otra cosa. Y mentir abiertamente, porque mienten Bueno, abiertamente. pues, digo, también muchos Lo hacen. Muchos periodistas es lo parte. hacen, ¿no? No, no, bueno, claro. Pero el político, es decir, el periodista está obligado a que su trabajo hable por él. Sí, pero estamos de acuerdo que tú no te puedes subir al ring a pelearte con un político que tiene el micrófono, que va a mentir. No ¿no? tienes, no O tienes sea, por qué. Tú tienes que hacer periodismo, Claro, punto. tú haces Y periodismo, eso es lo tú que se presentas dejó de tu hacer en trabajo México. y tu trabajo refleja lo que eres, ¿no? En el caso del político, el político sí tiene que estar construyendo una narrativa todos los días porque tiene una serie de agendas y generalmente la mentira es el instrumento que utilizan para precisamente narrar la historia del día o contar la historia del día. Y aquí el punto es, ¿quién es más mentiroso que el otro? En el caso de López Obrador, digo, están contabilizadas las Sí, pero aquí no estamos mentiras que se hablando, dieron aquí a no lo largo del estamos hablando de sexenio. los duelos de los empresarios contra los políticos. Estamos hablando de que los lectores han renunciado a nutrirse o a enterarse a partir de los medios tradicionales de comunicación. Entonces, las razones, digo que yo no leí el Yo creo que las razones pueden ser muchas y no son atribuibles a los influencers. O sea, tienen muchas razones por las cuales el periodismo tiene poca credibilidad o por qué las personas no leen tanto los medios de comunicación como antes se leían. Hoy, por ejemplo, pasó algo Y interesante. yo te voy a decir una cosa antes de lo que pasó interesante. Y lo voy a decir muy rápido y nada más para cerrar con este tema, si quieren. Y pasar al otro que me interesa que abordemos, que es el tema de la sucesión presidencial. Y una de las razones que no está analizado en este informe, y seguramente en muchos otros no, en el caso mexicano, y no sé qué tanto es en el caso mexicano como en los otros casos, pero hay una pérdida de aprendizaje real en las personas, porque las personas no entienden lo que leen. Eso es un real. Problema, claro. Eso es real. Y tiene que ver con los sistemas educativos, pero también tiene que ver con el tipo de información que se consume. No se consume tanto la información escrita como la información visual. Eso genera en el cerebro de las personas al tiempo una pereza mental, es decir, sí afecta a los cerebros. Fíjate, yo cuando comencé... Y entonces cuando te afecta el cerebro estar consumiendo solamente videos, de verdad no tienes ningún tipo de interés en estar leyendo. Deja tu periódico, libros, menos periódicos, leer nada. Y más cuando una agenda de pronto se hace más compleja. Sí, que además no la entiendes, porque el principio que comprender, entonces exacto, pues mejor un video. Al que le creo. Pero ¿hasta dónde punto eso puede ser un factor y hasta qué punto no? Voy a un ejemplo. Cuando yo comencé a trabajar como reportero, tenía 18, 19 años, entre esa edad y entre los 20, digamos, el primer año y medio, yo leía los diarios de la competencia, a las reporteras, a los reporteros con los que yo pues cubría las fuentes, ¿no? Y no les entendía. Entonces yo pensaba que yo era el pendejo. Cuando pasa medio año y luego después pasa un año, pues me doy cuenta que los pendejos eran las otras y los otros porque no sabían escribir. Eso también puede ser. Sí. Entonces, o sea, el problema del sistema educativo es multifactorial, ¿eh? O sea, entonces, de escribir y comprender. Digo, uno no se avienta tesis en una nota informativa o en un reportaje. Es cómo lo cuentas de tal forma, digo, que a final de cuentas es lo que te dicen los editores, ¿no? Escribir de manera muy simple y comprensible es lo más difícil. Y yo creo que tiene muchos puntos y yo creo que el informe no da para hacer un análisis más allá de lo que da, ¿no? Que es el desinterés cada vez mayor de las personas por leer o tener información o
consumir noticias. Creo que el eso gran... es el tema de fondo, pero yo te interrumpí. La gran conclusión es que está de hueva leer. Nada más, lo que iba a decir es que sí hay un inconsciente colectivo que siempre que hay necesidad te lleva a los medios de referencia. Ajá. Eso sí. Hoy ocurrió con la supuesta muerte o con la anunciada muerte de Noam Chomsky, que en una primera instancia se corre como pólvora la noticia y todo mundo la daba por hecha, y de pronto ahí es donde al final resultó que no era cierto. Es decir, está muy enfermo, etcétera. Pues le dio un ictus allá en la Argentina. esposa desmintió que estaba muerto. En Brasil. Entonces, en estos casos, digo, no sé a qué tanta gente le interese Noam Chomsky, pero hay un sector importante que sí. A la gente que le interesó se fue a los cabezales. Pero a la gente que le interesó dejó de leer a los medios, digamos, a los influencers o a ciertos canales a buscar el New York Times, y se fue a buscar periódicos de referencia que, independientemente de las críticas que se les puedan hacer válidas, en el inconsciente colectivo siempre van a estar ahí como referentes de información verificada, información, etcétera, etcétera. Independientemente de que hay muchos casos en estos periódicos, volvemos a lo mismo, que pueden ser muy criticables y se les pueden encontrar ciertos asuntos muy concretos en donde han sesgado información. Sí, ese debate siempre ha estado y es cierto. Hay libros enteros que hablan de los errores del New York Times, de los errores del país, etcétera. Pero siguen siendo medios de referencia, que para este tipo de cosas ahora, de cobertura es interesante porque funcionan. Porque el desapego no solamente toca a la prensa escrita, sino también a la televisión y a la radio, casi en proporción igual. Entonces, es la forma, creo, en cómo el periodismo, y yo no sé si tenga que adecuarse, ese es otro debate, pero cómo ha perdido audiencia ante una generación que ya es muy impaciente, ¿no? Ya hasta el TikTok ya les parece largo, por ejemplo. Antes en el régimen priista todavía la televisión era la... Horrible. No, o sea, no me refiero a eso, obviamente tenía mucha audiencia, pero las noticias, me refiero a las noticias de la televisión eran pro gobierno, digamos, eran identificadas por la gente como pro gobierno. Las que tenían siempre una cobertura muy amplia eran las noticias, por ejemplo, de temas de coyuntura climatológica, por ejemplo, ¿no? Es decir, tormentas en no sé dónde, etcétera, etcétera, un terremoto, etcétera. Pero las noticias en general siempre se identificaba la televisión como noticias sesgadas, ¿no? Y era la prensa escrita o una prensa escrita, no toda, la que se identificaba como una prensa de vanguardia, la que había que leer para estar informados, digamos. Eso cambió en el panismo, ¿no? De alguna manera se movieron las cosas, pero no tanto para bien, ¿no? Más bien ahí empezó, creo que la debacle de la prensa, no necesariamente porque llegaron los panistas, sino porque fue el momento en el que gobernaron en la transición los panistas. Fíjate, justamente sobre la muerte de Noam Chomsky, yo hace 2 horas empecé a buscar si era esto cierto o no. Y entonces encontré 3 o 4 notas que decían que se había muerto Noam Chomsky. Me metí a ellas. Uno de ellos era Aristegui Noticias, otro El Comercio, otra un periódico de Brasil. De Tayikistán. De Brasil, y que es donde está Noam Chomsky. MX. Y entonces te metías a la noticia y la noticia ya no estaba. Claro. Y ya no había más información. Y ya no había más información. Y entonces la esposa de Noam Chomsky empezó a decir no es cierto. Exacto. En las redes sociales. Y entonces fíjate todas las que hay ahora sobre el escritor, el filósofo intelectual incansable, que aquí así se refiere, ¿no? Fíjate, hasta el Reforma murió Noam Chomsky, intelectual incansable, y cuando te vas a la noticia ya no está. O sea, la cambiaron. Genera preocupación, salud de Noam Chomsky. No nos leen, chingado. No. Murió el lingüista Aristegui, Noticias Argentinas. La esposa desmintió, ¿ves? El cabezal era primero que había muerto y luego la sustituyeron con el tema de que la esposa desmiente que se murió. Entonces, ahí lo interesante va a ser checar cuál fue la fuente de la primera noticia de la muerte. Ahora, pero ¿cuál es el principal apunte que te da un editor? Bueno, de los viejos. Tú llegas y decías, pasó esto. Y ya lo verificaste. No, pues verifíquelo, cabrón. Ahorita ya no se verifica nada.
Fíjate, tras los rumores de su muerte lo dan de alta hace 45 minutos. Dice Wired, Noam Chomsky no está muerto, pero el internet cree que sí. ¿Sí? Oye, pero a ver, un tema que no quiero dejar de conversar es el tema de esto de la transición. Obviamente los medios están desatados, hay como estos analistas que yo leo y escucho por todos lados de Claudia debería de hacer, porque además los hombres tienen esta tendencia mandoncina. Pues como cuando juega la selección, es que debería de hacer, porque además es mujer, entonces darle órdenes de lo que debería de hacer sería muy interesante, ¿no? Y debería de separarse, y debería de cambiar, y debería de no sé qué. A ver, y por el otro lado, esta tensión, ¿no? Que se ve claramente entre la mañanera y la tardeara, no sé cómo le vamos a decir, la conferencia de Claudia, no da conferencias todos los días, pero ha dado muchas, muy seguido. Y todo esto lo que genera en los medios de comunicación, es decir, la tinta corre por todos lados, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Pero fíjate, aquí esto tiene que ver con lo que estamos conversando. Cómo la coyuntura relacionada con lo que comentas, de la transición, ¿no? De la sucesión ya en transición. Cómo la falta de noticias, la falta de reporteo, le deja el espacio libre al columnismo. Sí, a la especulación. Y entonces el columnismo es el que empieza a decirnos. Vamos a poner el ejemplo del gabinete presidencial, en donde Claudia Sheinbaum ya anunció que el jueves da su primera lista de integrantes del gabinete, posteriormente dará los siguientes, etc. Yo no veo un reporteo realmente riguroso. Entiendes que en estos momentos la información no es sólida. Entiendes que vas a tener que arriesgarte con fuentes del equipo de Sheinbaum, con fuentes extraoficiales, etcétera, para ir construyendo un poco cómo se está gestando el gabinete. Eso lo entiendes, así funciona el periodismo. Pero no vemos absolutamente nada en la sección de noticias que le dé luz a la gente de cómo se está gestando el gabinete. ¿Qué sí vemos? Y está inundado y están en los trending topics, es el espacio que se ha llenado por parte de los columnistas con la lista de favoritos. Ya circuló una lista, ahora circuló otra, no falta el que trae la exclusiva sin citar ningún tipo de fuente y que te dice Claudia Sheinbaum entró a Palacio con una lista y salió con otra, bajaron a este, subieron a este, y lo que se me hace más, digamos, relevante en caso de que sea cierto, que López Obrador le está tratando de imponer hasta un 30-35% del gabinete a la presidenta electa en este momento. Eso no se ha corroborado, no hay un reportaje, no hay una nota de investigación hasta ahora que yo haya leído de manera rigurosa donde sí especifique el nivel de fuentes con los que habló, por lo menos saber si en ese sentido va el tema entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. No lo hay. Todo es a partir de lo que dicen los columnistas. Entonces aquí es, ¿le crees al columnista A? ¿Le crees al columnista B? ¿Le crees al columnista C? Entonces, aquí pasaría el tema de qué tan cierto es que Claudia Sheinbaum está bajo una presión de parte del presidente de la República para imponerle cierto número de carteras en el gabinete. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sabemos. Los columnistas dicen que es cierto, los columnistas dicen que así, que por ahí va. Pero los columnistas son los mismos que estuvieron chingue y jode con el presidente desde el principio. Y aquí yo haría una pregunta. ¿A quién chingados le interesa? Estoy hablando de la población abierta. A estas alturas estar jugando a las adivinanzas. Sí, a esos 35 millones de personas que votaron por ella no le importa. Se pone a Pedro o a Juan. No, para comenzar, porque a la inmensa mayoría ni los conoce. No saben quién chingados son. Bueno, entonces a los mercados, los mercados se van a esperar a ver quién demonios decide, ¿no? Entonces, a mí, periodísticamente hablando, me vale un carajo y no me gusta especular y decir, no. Digo, ahora, ¿entiendes que va a haber carteras que son claves? Desde luego, ¿sí? Pero estar jugándole a la adivinanza que fulana, sutana y para allá. No, pero lo que Jorge dice es que le dimos espacio a los columnistas
y no se está haciendo periodismo. Ese es el tema. Se está haciendo que columnismo. los columnistas deben hacer periodismo. Sí, pero no estos columnistas que tenemos. La gran mayoría no son periodistas, son opinadores de la realidad, porque estudiaron lo que hayan estudiado, no importa. Yo creo que es cierto que no hay un reporteo tradicional, es decir, es un periodista que tiene fuentes, que las fuentes hablan con él, que ve dónde se mueve la señora, que ve dónde se mueven los señores que están alrededor, que sabe cuál es el papel de Juan Ramón de la Fuente, que ha hablado con Marcelo Ebrard y sus secuaces, que sabe dónde están las fuerzas de Morena y Mario Delgado, que sabe en la Cámara de Diputados quién es quién, que Adán Augusto qué papel está jugando aquí, dónde, etcétera. O sea, estas son cosas que uno como periodista tendría que ir, si yo quisiera reportear la transición y saber, no para adivinar nombres, sino para saber cómo se está conformando y quién tiene el poder realmente, si lo que dicen es que López Obrador le va a imponer todo el gabinete, la mitad, el 30%, el 10% o ninguna persona. O si se va a seguir mandando después de que él se vaya, pero va a seguir mandando porque Claudia no tiene autoridad. O sea, ni siquiera sabemos, ni siquiera si hay reporteos, si realmente esa mujer que dicen que va a ser la presidenta de este país, que ganó las elecciones. No, ¿cómo que dicen que va a ser la presidenta, Sonia? Ok. Que va a ser la presidenta de este país. Estamos aquí, editora de género. Que va a ser la presidenta de este país, que ganó las elecciones, para que Nachito no se enoje porque ama a Claudia Sheinbaum. No, nomás la quiero, nomás la quiero. Si ella realmente va a tener poder, o de qué tipo de poder, y cuál es el tipo de poder y liderazgo que está construyendo y cómo lo está construyendo. Es decir, hay muchas cosas de ella. Yo por eso empecé esta conversación diciendo... Casi todos los columnistas, que la mayoría son hombres, le dicen qué es lo que tiene que hacer. Como si la tuvieran que mandar. No, pero además o sea, a mí lo que me parece... Me parece espeluznante. Y el periodismo no está haciendo su trabajo, eso es cierto. Lo que me parece sumamente agresivo y fuera de lo que sería una conducción periodística profesional, es, número uno, que se especule, y número dos, que se insista en que López Obrador le va a imponer aparte del gabinete o al gabinete completo. Por eso es lo que está diciendo. Y que va a estar mandando. Ahora, si tú lo dices, si tú andas hociconeando como columnista, pues demuéstramelo, cabrón. No, o sea, pero demuéstrame que así es la cosa. A ver, pero el tema es este. O sea, el tema es cómo el columnismo ha tomado el lugar de los periodistas. Que el reportero está dejando. Exacto. Ese es el tema aquí. Esa es la conversación. Desde mi punto de vista, la sucesión y la conformación del gabinete sí es muy relevante. Sí. Porque te da el rumbo. Sí, pero no la especulación. Por eso, no, pero tienes que estar reporteándolo, es lo que estamos diciendo. Ese espacio que se le da al columnismo es el que se está llenando en este momento. Exacto. Que me parece que es grave. Eso es el problema. Ahora, hay que decirlo también. ¿Por qué el lector de pronto deja de leer el periódico? Pues porque el columnismo es el que lee y se da cuenta el día de mañana que le mintieron. Y dices, bueno, pues ya no les creo. No, pero y además le da hueva, porque ese es el punto de vista de un señor que tiene todos sus prejuicios. La agenda la está ganando el columnismo al reportero. Ese es el tema. Exactamente. Bueno, y no debería de ser. A un columnista le pagan 120,000 pesos porque al mes. Además, y a un reportero del mismo periódico le pagan 15,000. No estamos hablando de eso, Nacho. Aparte, estamos hablando de un periodista que no hace su trabajo y unos medios de comunicación que no están haciendo. Pero hay que decir también cómo funcionan las empresas periodísticas. No. No, ¿cómo chingados que no? ¿No quieres que funcionen así? Por ejemplo, el dueño del Universal no le pone un freno a Carlos Loreto Mola. Vete de las empresas periodísticas. Pero a sus pinches reporteros sí. Vete de las empresas periodísticas. No, yo por eso tengo 14 Está bien, años pero no fuera de las estamos empresas hablando de periodísticas. tú no eres el centro de atención ni el centro el eje de la tierra. No, yo no estoy diciendo eso, pero tampoco hay que descontextualizar los hechos. Es decir, no, estamos diciendo porque un reportero o una reportera que gana 10,000, 12,000 pesos al mes va a hacer su trabajo. ¿Qué hueva? No, ¿qué hueva ir a reportear? Nada más eso me faltó a mí. Para comenzar, porque me pagan 12,000 pesos, no voy a ir a reportear. Para comenzar, te censuran los putos editores y los dueños de los periódicos. No, reportea, cabrón. Eso pasa. Reportea. Eso pasa. Bueno, yo te reto. Los buenos periodistas hasta reportean. A ti te censuraron en Reforma. Los buenos periodistas reportean. Hay
temas que no se tocan ¿La cuando son transición? política. ¿A huevo? ¿Y por a qué ver, no? No. aquí cuando estamos hablando, a Por ver, eso los columnistas La tienen transición que una No, pero a ver, ver, aquí cuando estamos hablando, a Si no ver, estamos hablando de los secretos del Estado. cuando por pongo favor. sobre la mesa la La agenda transición, del nada más. reportero, no me refiero a la agenda de Pancho López, que trabaja como reportero, no, me refiero a la agenda de reporteo del diario. Exacto. Es decir, una agenda que nace desde la redacción por órdenes del director. Las conocemos, Por cabrón. eso, ese es el punto. Reforma, el Universal, el Milenio, todo el mundo tiene una agenda corporativa Sí. que no quiere tocar temas a partir de sus redacciones. Sí, Los sí, columnistas ese, son otro ese es cuento. ese es un circuito que sabemos cómo funciona. Entonces, Aquí el punto es muy simple. El reporteo de la transición desde los medios se le está dejando A los columnistas, columnistas. ¿qué es lo que estamos diciendo? Se de- Y no el- tiene que ver con que a uno es le la pagan forma en mucho que y a los otros dueños de poco. los grandes medios de comunicación se lavan las manos. No, no creo. ¿Cómo que no? Porque sí publican a los señores columnistas. Pues sí, obvio. porque es la voz del columnista. No, creo que hay una- no la creo- posición editorial del No, medio. creo que hay un abandono que tiene que ver con otras razones Exacto. Por muchas razones. periodísticas que impacta obviamente en el periodismo, obviamente implica recursos, obviamente implica talento. Aquí estamos o sea, hablando de lo pendejo y nadie nos oye, ¿verdad? O sea, el tema es, pues no te creas, igual y todo lo que has dicho y las críticas que le has hecho, por ejemplo, a Krause, llegó una carta de Enrique Krause. güey. Pero me pagaron, fíjate. Perfecto. De hecho, por eso decía la carta, le pagamos y habla mal de nosotros. Pinche malagradecido. Aquí el tema es, a ver, cómo la prensa está dejando al columnismo hacer el trabajo de reporteo político. Exacto. ¿Qué es lo que estamos Y diciendo? se abandonó el Y no tiene que reporteo ver político. con sueldos, no tiene que ver con salarios, tiene que ver con posiciones y decisiones editoriales. ¿No? Exactamente. O sea, Pues está en lo que yo dije. No, tú dijiste, ¿Cómo no? ¿cómo pobrecito periodista que le pagan 12,000 Sí, pesos? ¿Cómo pues va a sí. salir a reportear? No. Yo no dije que cómo va a salir a reportear. Pues hace Es que su cuando se trabajo. pone a reportear las élites, lo van a censurar. ¿Cuál es élite? Políticas empresariales. Es el equipo de transición, es hablar con Marcelo, Ebrard, sus cuates. No importa. Es ver de qué se trata, que te No cuenten importa. la historia, Los y es una censuran, los cronología, censuran. una crónica, Los por censuran, favor. No, los no van a censuran. censurar, Sí, claro que no, Ignacio. que no. ¿De qué país estás hablando? No, pues de México. No, pues si todos están ganosos por saber de qué se trata. Claro que sí, lo que pasa es que no tienen Todos en muchos esta mesa, periodistas. todos en esta mesa. No. Es más, Yo sí creo que hay varias cuestiones ahí. Yo sí creo que se abandonó. Yo creo que están esperando, los medios de comunicación convencionales sobre todo, están en una posición de esperar que la noticia caiga en términos de política. y además, Es decir, allá el jueves ya voy a reportear la nota del jueves. Entonces es el anuncio de Claudia y esa sí la tomo. Pero ¿cómo se construye? O sea, ¿cómo llegó Claudia a 5, 10, 20, 15 nombres? Esos y no otros. Esa es una historia que no vamos a saber. no, ¿y dónde nace esa mental lista de favoritos? Exacto. Que de pronto vemos ¿Y los favoritos en son primera favoritos columna, realmente? ¿O son claro, favoritos impuestos? ¿O son son- favoritos o son- heredados? ¿O son favoritos técnicos? Que ¿O generalmente estamos así es. frente a los técnicos contra los rudos? O sea, que generalmente es el juego de lograr influir a partir de estos mecanismos, ¿no? De estar presionando con estas listas, que el primero que saca una lista, después lo saca otro y después lo saca otro y al último perdemos el origen, de dónde Exacto. salió una lista. exacto. Pero se convierte en una especie de verdad colectiva de, es que hay una lista de favoritos. Ese es el tema que se le ha dejado al columnismo, se le ha dejado al ámbito, ni siquiera es el ámbito de la opinión, porque es una hibridez el columnismo entre que maneja información, entre que informa y entre que sesga y entre que mantiene una circunstancia en la que puede interpretar, ¿no? Se da ciertas licencias porque es una columna. Ese es el punto que ha perdido, es el punto que ha dejado el periodismo y que ha impactado incluso en lo que decían antes, en la pérdida de lectores. A la gente dejó de confiar porque se ha dado cuenta de que con el paso del tiempo sabe que le mintieron, porque generalmente tampoco se dan estas ideas que se plantean en una columna, no necesariamente se cumplen, ¿no? Y entonces es cuando el lector dice, bueno, pues me tenías en vilo durante 3 semanas o 4 y resultó que al final pues era otro el candidato, era otro el personaje o el perfil que se escogió para la secretaría de no sé qué. Ese es el tema. Desde la prensa
se abandonó o se ha abandonado. Me parece que algunos medios todavía lo quieren hacer, lo han intentado. Necesitas recursos y necesitas talento para tenerlo. Exacto, y yo creo que ahí tenemos pendientes, por no llamarle desafíos. Y con esto nos vamos, aunque Nachito se haya enojado porque le dije que 12,000 pesos al mes, pues si ese es el salario de los periodistas, pues ni modo, que hagan un sindicato. Y que busquen mejores. No es clasismo. No tiene nada que ver con que abandones un reporteo o no. Violentadora de género y clasista. No, cállate, baboso. Vámonos. Y ya nos vamos. Y esto fue Los Periodistas de Noche. Y nos vemos la próxima semana aquí o la próxima semana. Y no nos dejen, escúchenos en Spotify, en Amazon, en Amazon Music y en YouTube, en podcast. Cuídense, que les vaya bien.